Bueno, pues después de la brillante intervención con la que se inauguró la jornada del día de hoy, me toca presentar a Gustavo Romano, artista visual nacido en Buenos Aires, que reside en Madrid y que tiene en su currículum, entre otras cosas, el ser uno de los pioneros. Pertenece a la generación pionera en la experimentación del arte en Internet. Él ha participado en eventos internacionales, en bienales, en exposiciones tan importantes como la séptima Bienal de La Habana, la primera Bienal de Singapur. Ha trabajado con galerías como Ruth Ben-Zacar, por ejemplo, y ha hecho exposiciones, por citar alguna institucional en nuestro país, en el MEIAC, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. En 1995 fundó el sitio web denominado Fin del Mundo, que es una de las primeras plataformas de exhibición y difusión de NetArt en Iberoamérica. No solo es artista, sino que además es un teórico, es un pensador y es un comisario. Y como comisario es responsable de un proyecto muy interesante denominado Netescopio, que es un archivo que pertenece o que se ha creado para el MEIAC de Badajoz y que es un archivo de obras de arte en la red. Actualmente dirige un proyecto denominado Hello World, que es un espacio de investigación teórica sobre la producción artística y cultural en el contexto post-internet. Creo que él nos contará en su intervención, nos ampliará o dará otra visión después de la que hemos escuchado de Daniel Martí, y creo que bienvenido. Hola, más acá creo. Hola, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo que intentaré es, luego de esta historia, larga historia condensada en 45 minutos de la ponencia anterior, yo también empezaré un poco con la historia, pero un poco más cercana. Luego intentaré ver de qué manera los algoritmos están modelando el contexto en el que vivimos y en el que crean los artistas y en el que se desenvuelve el mundo de la cultura. Y finalmente dejaré como abiertas algunas cuantas preguntas sobre, cuál será el futuro o cómo irá reaccionando el circuito cultural y del arte frente a este nuevo contexto. Así que, bueno, voy a comenzar la historia esta vez un poco más cercano, en el verano del 69, que me parece a mí, que fue un momento crucial que prefiguró toda una serie de cambios que ya explicaré por qué está, digamos, condensado en el comienzo del 1970, ¿no? En ese verano pasaron algunas cuantas cosas muy mediatizadas. Precisamente, yo creo que la llegada del hombre a la luna lo tomo aquí no solo por la cuestión tecnológica precisamente de llevar un ser humano a un satélite estéril y inhabitado y sin nada más que cenizas, sino porque esto era, parte de lo que fue parte crucial en la Guerra Fría y en esa carrera espacial en la cual Estados Unidos tenía que, luego del lanzamiento del satélite Sputnik, de alguna forma
plantar su bandera allí, ¿no? Pero sin embargo, lo más importante de esto a mí me parece que fue el que fuera el evento, el primer gran evento de televisión masiva y en tiempo real que se dio en el mundo, ¿no? Que se dio, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en todas las ciudades del mundo. Fue quizás quizás un ejemplo de lo que McLuhan estaba prefigurando ya con lo de la aldea global, ¿no? Ese mismo verano ocurrió este evento de Woodstock, que bueno, en el que casi un poco más de 500.000 de personas se concentraron en un espacio durante 3 o 4 días, un festival de música, que también tenía para mí un valor, bueno, más allá del hecho de ser una protesta contra la guerra y, bueno, muchas otras connotaciones que tuvo este evento, fundamentalmente fue... Fue lo que luego se llamaría una zona temporalmente autónoma, ¿no? Un TAS, un lugar donde no rigieron las normas y las reglas que había en la sociedad norteamericana, sino que se experimentaron toda una serie de comportamientos, puestas en valor del deseo, bueno, toda una serie de cuestiones que eran absolutamente nuevas, al menos para el gran público. Entonces, algo que se venía desarrollando en forma tal vez invisible dentro de la sociedad norteamericana, pero que toma la característica como de gran síntoma de que había detrás toda una generación que demandaba toda una serie de cambios a nivel de estructura de la sociedad. Bueno, pasaron otras cosas ese verano, como por ejemplo los asesinatos del clan Mason o algunas explosiones nucleares en el desierto de Nevada, es decir, como para dar un contexto quizás hasta visual de todo lo que estaba pasando y de lo que se recogía en los medios. Básicamente estos dos temas que dije, así como los asesinatos del clan Manson, era algo que uno veía en todos los periódicos y en la televisión. Sin embargo, hubo un par de cosas que también sucedieron en ese verano que mucho después se hicieron masivamente públicos. Que fue, bueno, aquí tenemos esta imagen de Ken Thompson y Dennis Ritchie, que desarrollaron el sistema operativo Unix, que fue la primera compilación de Unix que se dio precisamente al final de ese verano, ¿no? Ese sistema operativo es con toda una serie de variaciones, pero digamos, partiendo de ese origen es que se desarrolló tanto el sistema Android como el sistema operativo de Apple, el OS 10 creo que es, yo no soy muy de Apple. Y en definitiva el propio Linux. Todo parte, digamos, de esa primera compilación, ¿no? Desarrollada en este ordenador, si podemos llamarlo así. No sé. Esto luego vamos a ver que tiene que ver también con la medición del tiempo, ¿no? Ya lo vamos a ver, el tiempo que se pasa a medir a través del sistema Unix. Y bueno, y finalmente el otro evento que se produjo ese verano, o pasado ese verano, ya entrando en el invierno, fue que se hizo la primera comunicación de lo que se llamó en ese momento ARPANET, que fue
digamos, el embrión, digamos, de lo que luego sería Internet. Aquí simplemente se unieron 4 nodos de 4 universidades, digamos, 3 universidades y un instituto tecnológico en Estados Unidos. Que, bueno, una de las salas donde se estableció la comunicación es esto, con estos equipos. Y aquí podemos ver el log, ¿no? Bueno, la bitácora, digamos, es donde anotaban lo que hacían diariamente, y ahí tenemos la primera comunicación, que es interesante. Yo me quedo un poco en la anécdota de que la primera comunicación entre máquinas iba a ser como muy autorreferencial, simplemente iba a decir logging y tal, ¿no? O sea, digamos, comunicándome con tal máquina o iniciando el login, digamos. Sin embargo, el sistema se cayó antes de que se terminara el mensaje y se transmitió simplemente 2 letras, la L y la O, que fonéticamente es como decir hello, ¿no? Hello, hola. Y de alguna forma yo siempre me quedé pensando que era como una manera que tenía de hacer presente el código en el mundo, ¿no? Su forma de presentarse. Aquí estaba lo que era ARPANET, esa internet embrional, y luego, bueno, con los años fue creciendo hasta que más tarde, a través de, bueno, toda una serie de nuevos protocolos, que es el TCP/IP, se transforma en lo que es Internet, ¿no? Pero bueno, eso. Que como decía, bueno, esto ya es posterior y permite que muchas más ordenadores puedan conectarse entre sí, ¿no? Que es precisamente el salto entre ARPANET y Internet. Bueno, aquí yo lo que hago es que para mí daría comienzo una era, si se quiere. Y en este caso, bueno, yo quiero dejar claro que mi presentación es de alguna forma como teórico, pero también como artista. Es decir, quiero tener la libertad de desenvolverme un poco con ideas que yo trabajo en mis propias investigaciones artísticas, y bueno, las estoy presentando aquí y quiero que también se oiga de esa forma, ¿no? Pero sin embargo, esta cuestión que yo digo que allí comenzó una era, también tiene... ¿Tenemos internet aquí? Tú no sabes. ¿Sí? Uy, perdón. Porque, de hecho, podemos decir, digamos, hay hechos que lo demuestran, que estamos en una era que comenzó el 1 de enero de 1970. Esto que estamos viendo son los segundos que transcurrieron desde esa fecha. Cuando se crea el sistema operativo Unix, y bueno, aparece la necesidad al interconectar máquinas de establecer un tiempo en el cual puedan coexistir, digamos, y exista una hora para las máquinas. También esa hora se decide a través de poner un punto cero, un punto epocal, digamos, que fue ese 1 de enero de 1970. Por lo tanto, esto que estamos viendo son los segundos que pasaron desde ese momento, y es el dato que utilizan prácticamente todos los ordenadores, los teléfonos, para saber en qué momento están, ¿no? Y, por supuesto, hacer recordatorios a futuro o establecer la hora en los distintos países, etc. Lo que estamos viendo es simplemente una traducción a
lenguaje humano, digamos, de horas, minutos, segundos, de esta cifra que son los segundos que pasaron desde ese momento, ¿no? Por lo tanto, sí que diría que hay una época que comenzó, es una era, y que casualmente tiene 32 bits, porque si veis la cantidad de cifras que tiene, que son 32 bits, ¿no? Y eso quiere decir que en el 2038, no me acuerdo bien en qué mes, va a terminar esa era y va a comenzar otra. O no, o quizás pasaremos a un sistema de 64 bits. Bueno, no lo sé. Esto cerramos. ¿Y qué es lo que comienza aquí? Bueno, yo principalmente lo pongo en estos términos. Lo que comienza es un proceso de digitalización, un proceso de avance del código sobre todas las estructuras creadas hasta ese momento, todas las instituciones, todos los sistemas económicos, todos los sistemas de intercambio, etc. Comienza a darse un proceso de digitalización, es decir, a ver, aquí quizás conviene usar la palabra digitalización en el sentido que utiliza el idioma inglés, ¿no? Ellos tienen dos palabras, digitization y digitalization, ¿no? Digitization es simplemente digitalizar algo, como cuando uno escanea un texto o una imagen o tal. Pero digitalization tiene que ver más con el pasar estructuras que antes eran analógicas a sistemas digitales, ¿no? A entender una estructura, un proceso desde lo digital, desde las nuevas herramientas que da lo digital. Entonces, en ese sentido, digo que se inicia un proceso de digitalización y que está basado principalmente en el código, que es un lenguaje, o en todo caso, si se quiere, Guattari diría una semiótica significante, es decir, un sistema de codificación que no es el lenguaje humano, ¿no? Que no es representativo, que no tiene las características que tiene, bueno, cualquier comunicación entre humanos, ¿no? Que está hecho de ceros y unos, de cortes y flujos, y que nos es totalmente opaco, salvo porque, bueno, eso lo explicaré ahora luego, generamos una serie de interfaces para poder entender la operación del código, ¿no? Pero yo retomaría entonces esto de que nace un proceso de digitalización, hay una activa participación del código informático, y en ese caso traería también ideas de Deleuze y Guattari en cuanto a las características de erosión que tiene, y de desterritorialización que tiene el código informático, ¿no? Que me parece que es un dato importante, veremos un poco luego, sobre todo cómo está erosionando toda una serie de instituciones y de entidades económicas, etc. De aquí poco podemos entender, nos hace falta una serie de capas, digamos, de lenguajes intermedios que nos lo permitan decodificar, si se quiere, que va desde el sistema operativo y pasando por ciertas capas que ya, pasado el nivel azul, ya entra en territorio de los programadores, y hasta llegar al nivel del firmware y ya directamente que va pegado al hardware, ¿no? A todo dispositivo computacional. Cada vez que nos acercamos hacia lo rojo, se va haciendo cada vez menos entendible el código y cada vez más precisamente asignificante, ¿no?
Lo que nosotros solemos manejar es simplemente la parte azul, que es la del sistema operativo y las aplicaciones, desentendiéndonos de todo lo que hay por debajo, ¿no? Sin embargo, cuando las máquinas se comunican entre sí, y ya veremos, se operan toda una serie de relaciones de intercambio, etcétera, no hace falta llegar a esos niveles, se manejan a nivel de los lenguajes de programación más básicos, o sea, más pegados al hardware, ¿no? Y sobre ese efecto de erosión, no solo ya veremos cómo opera a nivel de las instituciones y tal, pero quería traer también en cuenta a nivel del cuerpo cómo puede influir, ¿no? Y traería la relación, o en todo caso la crítica que hace Kittler a McLuhan. McLuhan había, bueno, entre muchas de sus ideas, propuesto que las tecnologías de alguna forma eran extensiones de determinadas capacidades humanas, que de alguna forma nos permitían extender nuestros sentidos, extender nuestra motricidad, nuestra inteligencia, algunas cosas usadas en la guerra, de alguna forma la ropa como extensión de la piel, los libros de los ojos, la electricidad del sistema nervioso central, ¿no? Pero claro, este modo de ver a la tecnología es definitivamente antropocentrista, ¿no? O sea, Kittler dice que de ninguna manera los dispositivos tecnológicos están aquí para servir de extensión a las capacidades humanas o descree que haya una evolución de esos dispositivos en función de las necesidades que en cada momento tiene el ser humano, sino que para él llevan un desarrollo totalmente autónomo de esas necesidades. Que en todo caso, por ejemplo, ya una cámara deja de ser una extensión del ojo humano, por ejemplo, sino que definitivamente lo que intenta es reemplazarlo, ¿no? Tanto en robótica como en líneas de producción, las cámaras con la visión maquínica, ¿no? La visión maquínica es todo aquello que se dedica a estudiar el proceso de la visión, pero desde el punto de vista exclusivamente de las máquinas, ¿no? De los algoritmos que hay detrás del análisis de la imagen. Por ejemplo, en este caso, que simplemente lo que hace es, dentro de una cadena de producción, detectar errores, ¿no? En este caso, el error de la rosca de una botella, pero bueno, son miles de facetas en las cuales la visión maquínica empieza a reemplazar al ojo humano, ¿no? No es que está esto para que el humano vea mejor, sino para directamente quitar de la línea de producción al ser humano. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver también con el control, el reconocimiento facial o de tránsito. Esto no sé si funciona. Bueno, no es importante. No sé. Luego vamos a ver de qué manera todo lo que tiene que ver con, digamos, con estos dispositivos que de alguna forma reemplazan a los sistemas sensoriales humanos, se le agrega toda la capa de inteligencia artificial. Esto es simplemente un caso de Microsoft que desarrolló este sistema
de reconocimiento de las emociones a través del análisis facial, ¿no? Son, digamos, algunos intentos tal vez un poco ingenuos, pero que, digamos, detrás de ello hay digamos, porque esto está libre hace 2 años, cualquiera lo puede usar, puede utilizar estas tecnologías y usarlas gratuitamente en desarrollos propios. Lo que quiero decir es que si esto es lo que está liberado, lo que debe estar trabajándose a nivel militar, etcétera, debe estar evidentemente mucho más desarrollado, ¿no? Y no sé si se alcanza a ver, imagino que sí, ¿no? Bueno, que no se ven los valores, pero es interesante ver los distintos, cómo descomponen la emoción y los distintos valores que dan a cada uno según la imagen. Entonces lo que vemos es que por un lado se desarrolla todo este proceso de digitalización y que entran a tener importancia precisamente los algoritmos desarrollados y que de alguna forma lo que quiero demostrar con esto es que ya no podemos seguir considerando a la tecnología como una herramienta de la cual se pueden aprovechar los artistas, sino que es más bien los algoritmos, o sea, la tecnología a través de todos estos algoritmos lo que hacen es crear un ambiente, crear un entorno dentro del cual nos desarrollamos, no solo como artistas, sino como seres humanos o como partes de un agenciamiento, como veremos luego, y que por lo tanto ya no es que elegimos una herramienta nueva con la cual crear arte, sino que estamos dentro de una nueva máquina, ¿no? Que es un poco lo que íbamos a ver ahora, ¿no? Lo que primero vemos es que hay todo un proceso de, si se quiere, desmaterialización en el sistema, en el sentido de que si vemos los ordenadores, lo que eran, bueno, en los años 40, en los años 50, y vemos los chips hoy en día, vemos ya un proceso de miniaturización, ¿no? Eso permite, por supuesto, que haya muchísimos más que estén, digamos, desparramados por todo el mundo y a toda hora estén produciendo datos que luego veremos que serán utilizados por determinados sistemas de inteligencia artificial y que, bueno, y del cual el ser humano, digamos, es quien aporta todos los datos, ¿no? Quien da el input a todos estos dispositivos, mini dispositivos desperdigados por todo el mundo, ¿no? Toda esa serie de datos que, bueno, en su momento se dio a llamar Big Data, hoy en día están evaluando nuevos nombres como Gargantuan Data u otros, porque Big Data ya nos queda muy pequeño, hace que, bueno, precisamente como veíamos en la ponencia anterior, estamos aquí simplemente para brindar nuestros datos. Hoy en día lo que se requiere de nosotros son nuestros datos, por supuesto nuestro dinero, pero digamos, estamos dentro de estas redes principalmente produciendo datos, ¿no? Bueno, como veíamos, un proceso de miniaturización que hace que esté cada vez más ligado al cuerpo, ¿no? Y que por lo tanto se haga móvil. Lo que se hace móvil en realidad es precisamente la tecnología. No es que de golpe tenemos algo móvil, sino que casi que prácticamente estamos llevando nosotros el móvil y que le estamos dando movilidad a un dispositivo, ¿no? Y en cuanto al Big Data y a toda esta cuestión de la expansión del código, lo que deberíamos ver es, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, estos eran los datos de
capitalización de las 10 empresas, el top 10, digamos, en el mundo, en el 2016. Como verán, en el 2017 ya las 5 primeras son todas de comunicación, son todas, digamos, tecnológicas, ¿no? Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Esas son las 5 mayores empresas del mundo. Por otro lado, bueno, como decíamos, todo esto, lo que está creando el hecho de que los dispositivos sean más pequeños y se muevan por todos lados, es también, bueno, causa y efecto de todo un proceso de etiquetación, ¿no? O sea, el mundo está totalmente ya etiquetado. Está catalogado, hay una categorización, tal vez no científica, ¿no? Más folsonómica, si se quiere, que taxonómica, y en la cual se va generando, bueno, una nueva ontología en el sentido informático, ¿no? Como de una serie de entes programables dentro de una categorización, ¿no? A mí particularmente, cada vez que veo tomé una foto al azar, ¿no? De los años 70 o así, más que el color, más que, no sé, la ropa o lo que fuera, lo que más me llama la atención es que era dentro de un mundo que precisamente no estaba tan estriado, digamos, por los datos, no tan categorizado, donde quizás había lugares donde esconderse o lugares donde no habían pasado el hombre. Y hoy en día, bueno, puede que haya lugares donde no ha pasado el hombre, pero sí ha pasado algún satélite y ha cartografiado todo el lugar posible. Y hay, por otro lado, no solo satélites, sino todo tipo de sensores donde en tiempo real están, bueno, precisamente etiquetando todo el mundo en el que vivimos. Esta es una calle de Madrid que siempre me parece un poco extraña, ¿no? Es que, claro, tiene que ver con la expansión de la construcción en Madrid y ya no se sabe, no se encuentran más nombres para las calles, ¿no? O como esta planeta Tierra, es un poco extraño. Bueno, y lo que decía es un poco esto, de que del Big Data estamos pasando a otro tipo de nomenclatura que hay quien llama Gargantuan Data, es muchísimo más grande, porque tiene que ver con ya no los datos consolidados, que son los datos que uno puede ingresar en una planilla de texto, ¿no? En un Excel, o sea, donde tenemos columnas, tenemos datos en números, sino todo tipo de datos, por ejemplo, datos recogidos por cámaras de seguridad en un parking o conversaciones telefónicas, es decir, datos que solo pueden ser convertidos en información si podemos procesarlos de alguna manera. Y ya no es la manera que se procesa dentro de una hoja de cálculo, o sea, números puros, sino que hay que hacer todo un trabajo, digamos. Debe ser realizado un trabajo que lo tiene que realizar ya no humanos, porque es imposible hacerlo, sino, digamos, la inteligencia artificial a través de redes neuronales artificiales, ¿no? Una de las, esto fue hace un par de años, están investigando a ver si es posible el análisis de toda esta enorme cantidad de datos a través de un ordenador cuántico. Este es el D-Wave 2, que es un ordenador que precisamente procesa algoritmos cuánticos, ¿no? Esto quiere decir, ya no son ceros y unos, sino que pueden ser ceros y unos al mismo tiempo, ¿no? No son bits, sino qubits, y que precisamente incorpora el 0, el 1 y el 0,
al mismo tiempo que el 0 y el 1 al mismo tiempo que el 1, ampliando la velocidad de proceso, no me acuerdo cuántas, pero eran cientos de veces más rápido, ¿no?, que el mayor superordenador actual. Google y la NASA están haciendo experimentos con esto, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial también nos lleva a cosas como esta, que claro, si podemos predecir tantas cosas, ¿por qué no predecir, aunque sea en términos probabilísticos, quién va a comprar o en qué zona alguien va a comprar tal producto? Entonces ya poder llevarlo hasta allí antes que la persona efectivamente haga la compra con su tarjeta de crédito, ¿no? Y por último, dentro de esto que yo llamaba hipercartografías, deberíamos hablar del blockchain, ¿no? El blockchain es ese sistema que en realidad no es más que la versión, digamos, informática de lo que sería un libro notarial, si se quiere, o un libro de cuentas bancario, donde simplemente están anotadas todas las operaciones y que es un libro en el cual no se puede volver atrás, es decir, no se puede borrar los datos anteriores, ¿no? Esto surgió, digamos, la tecnología del blockchain a partir del Bitcoin, y generalmente casi todas las criptomonedas lo utilizan, pero también se puede utilizar, por supuesto, para todo otro tipo de, digamos, intercambios o de registros en los cuales sea necesario, por un lado, que haya una absoluta confianza, es decir, donde previamente hay desconfianza, o poner un sistema que dé confianza, y por otro lado que no pueda ser alterado en el futuro, ¿no? Las transacciones pasadas. Esto, por ejemplo, puede darnos la posibilidad de hacer una votación online sin ningún tipo de posibilidad de fraude, tener todos los datos de salud de todas las personas de un país, o de un estado, de una comunidad. O sea, mucho más allá de lo que es el Bitcoin o una criptomoneda, ¿no? Pero curiosamente esto es una forma de tratar de precisamente reterritorializar el código, ya que lo que veíamos es que precisamente la actitud natural del código es ir tirando estructuras, ir tirando todo tipo de barreras burocráticas, barreras de mercado, barreras de, bueno, un poco como la paralela sería la máquina capitalista, pero en este caso ya con el dopaje que de alguna forma le da lo electrónico, ¿no? De alguna forma también el blockchain nos empieza a poner en circulación el sistema de redes distribuidas, que quizás antes o hasta ahora estábamos más acostumbrados a ver las redes descentralizadas, que son las del medio, y pensar que eso eran las distribuidas, cuando en realidad en las distribuidas no hay un nodo que sea más importante que el otro, ¿no? En el blockchain precisamente es fuerte el sistema porque esas anotaciones, ese libro notarial, digamos, se replica instantáneamente en todos los nodos de la red. Por lo tanto, no puede haber un fraude, ya que por más que en el caso del medio, si derribamos los 4 o 5 nodos principales, podríamos falsear todo. En el otro, en el de la red distribuida, es imposible, ¿no? Bueno, finalmente es eso, es encontrar como una especie de sistema notarial que sea incluso más duro que la piedra, ¿no? Más digamos, persistente, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el código? Y volviendo un poco a lo anterior que decíamos, la crítica de Kittler a McLuhan
con que ya no eran herramientas que permitían mayores capacidades en el hombre, lo que estaríamos en todo caso son ante nuevos tipos de agenciamientos. Es decir, somos parte, o digamos, nuestros deseos o nuestras necesidades forman parte de un agenciamiento de la misma forma que un sistema que del mismo agenciamiento forma parte, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, toda una red de sensores, toda una serie de plataformas en Internet. Es decir, por supuesto, muchas otras personas que están o brindando datos o brindando productos, etc., pasan a funcionar en un modo, digamos, si se quiere, con cierta autonomía, en el cual ya no es que, digamos, yo utilizo un móvil y por eso me considero con más potencialidad, sino que en realidad estoy formando parte de toda una red y que enuncia desde ese lugar e incluso produce deseo desde ese mismo lugar, desde esa misma pertenencia a un conjunto en el cual, y por eso hablo de agenciamiento, no es heterogéneo, no es todo humano, no es una red de humanos, sino que forma parte de humanos, datos, algoritmos, redes neuronales, dispositivos tecnológicos. Y desde la parte más humana de estos algoritmos, lo que se genera es como una nueva economía basada precisamente en los likes, en los followers. De alguna forma estamos brindando gratuitamente toda esta información para ser parte de este sistema. Y de alguna forma también todos esos datos son utilizados no solo para vendernos determinadas cosas, sino para producir determinadas cosas en función de esos deseos o de esos falsos deseos también, porque, hay que ver si realmente queremos lo que queremos, ¿no? O lo que decimos querer. Ya hay algunos casos de productos hechos precisamente en base a datos, ahora lo veremos. Pero bueno, básicamente lo que vemos es que hay toda una nueva economía basada precisamente en followers, en likes. Acá yo ponía la vieja ilustración de la pirámide capitalista y luego lo que sería la nueva pirámide de las redes sociales, ¿no? Donde debajo de todo está el que simplemente sigue pasivamente a otros, hasta arriba de todo que están los más influyentes, se ha dado a llamar, que precisamente son los que mueven más, o son más, en esta economía son más poderosos, ¿no? Y precisamente, bueno, en base a estas cuestiones está conformado muchos de los algoritmos. Por ejemplo, el de Google, el de búsqueda de Google tiene que ver con los referentes que tenga una página, ¿no? Si son referentes que tienen poder o no dentro de esta pirámide. Si tienen poder, los resultados de búsqueda van a ir más arriba, si no, estarán sepultados por ahí debajo, ¿no? Pero esto también implica que a veces se terminen produciendo objetos, eventos, servicios, lo que fuera, en función a esos datos que se recopilan de los consumidores, ¿no? Incluso llegó a haber algunas experiencias literarias, pero también sí es algo que se suele dar en el espectáculo audiovisual, ¿no? En Hollywood y tal, donde es muy importante los datos de audiencia y todo otro tipo de datos para producir nuevas producciones, ¿no?
Bueno, esto me lo voy a saltar, pero de alguna forma lo que podemos ver es que quizás esta cuestión porque muchas veces me quedo pensando en esto del fin de la historia, cómo puede haber toda una serie de historias potenciales. Si nos fijamos, por ejemplo, en las páginas de Facebook, formalmente son todas iguales, es decir, nosotros vemos nuestro muro, vemos el muro de otra persona, es prácticamente lo mismo. Sin embargo, los contenidos, si es que podemos hablar de contenidos, son totalmente diferentes. Y un poco es eso, un poco es el espejo, nos estamos mirando en nuestro propio espejo, y finalmente son miles de historias que es difícil o requiere todo un trabajo y todo un proceso de desarrollar una posible historia en común, sino que hay relatos de la realidad totalmente, uno diferente por cada persona que esté en una red social, ¿no? Y esto a la larga también me da que pensar en la historia del arte, ¿no? El arte también quizás esté por primera vez dejando de lado una historia oficial, una historia definida por determinados, influyentes dentro del mercado del arte o del circuito del arte en general, y cada vez más horizontalizado en forma de que esa potencialidad de infinitas historias sea realidad, ¿no? Y bueno, como decíamos, toda esta cuestión de horizontalidad también da origen a toda una nueva forma de economía, ¿no? Que ya hemos visto desde el Car2Go o el BlaBlaCar, el Airbnb o lo que fuera. Más allá de lo que pase finalmente con esto, es un síntoma, digamos, de que esta nueva horizontalidad genera todo otro tipo de dinámicas, ¿no? En la cual el algoritmo es central, ¿no? Y eso es un poco con lo que cerraba esta parte, o sea, de qué forma precisamente es dentro de este agenciamiento donde antes ocupaba el lugar de control el ser humano, hoy en día cada vez más se va desplazando al lugar del software, al lugar del algoritmo en algunos casos, del centro de datos. Bueno, cada agenciamiento puede llegar a tener su particularidad. Pero bueno, esto es algo que ya desde hace cierto tiempo se viene discutiendo, ¿no? Como el algoritmo puede ser incluso más implacable que un jefe humano, ¿no? No hay forma de dialogar, si se quiere. Bueno. Y va a dar, no sé cómo andamos de tiempo. Sí, está perfecto. Iba a dar un par de ejemplos del carácter disruptivo y de la erosión, digamos, del código. Por ejemplo, en lo económico, bueno, vemos el proceso de desmaterialización del dinero que ya viene desde hace tiempo, pero que fue promovido por la banca. Y que en el fondo ahora mismo se les puede llegar a venir en contra, ¿no? O sea, primero el dinero electrónico, las tarjetas, luego los robots pulsátiles. Sabrán que, bueno, gran parte, se asegura que el 80% de las transacciones se hacen mediante robots, que pueden equivocarse precisamente, pueden tener tremendos errores, pero al final del día la productividad es mucho mayor que un ser humano, por lo tanto las empresas no les importa tanto que haya ese tipo de
errores y siguen apostando por ellos, ¿no? O finalmente la cuestión de los préstamos peer-to-peer, ¿no? Préstamos entre pares que al final hacen que, bueno, si no tenemos dinero, si el dinero es electrónico, si nos podemos fiar en el blockchain, si podemos tener, gracias al blockchain, préstamos entre pares, bueno, ¿para qué queremos a los bancos, no? Evidentemente la banca debe buscar seguramente buscará otro tipo de salida, otro tipo de, digamos, de posible beneficio, pero ya no está haciendo los préstamos ya empiezan a tomar otro tipo de cauces, ¿no? Por eso decía, algo que la banca porque no tenía otra opción, fomentó, que es la digitalización del dinero, finalmente se le puede llegar a venir en contra, ¿no? Y algo similar se podría decir de las editoriales y los libros, de cómo, bueno, las editoriales de alguna forma, obligados, pero para solventar el problema del papel, de traslados, bueno, de todo el problema de la objetualidad del libro, apostaron en un momento por el libro electrónico. Finalmente, cada vez más el negocio del libro electrónico va arrasando al del papel y ya se empiezan a ver casos concretos, efectos concretos de estas, bueno, no solo de la cuestión de lo electrónico, sino básicamente del algoritmo que hay detrás de Google. Es muchísimo más fácil encontrar cualquier libro al hacer una búsqueda en Google que yendo a cualquier tipo de librería o incluso biblioteca hasta en una universidad. Uno puede hacer ya ni siquiera con palabras clave, como veremos ahora, pero a través de las búsquedas en Google, uno de los resultados sigue siendo Google Books. Entonces, digamos que está ya todo mucho más armado y centralizado, ¿no? A través de estos algoritmos. Como son 10 minutos, me voy a saltear esto. Acá simplemente lo digo al pasar. Estamos frente a la emergencia de un nuevo software que se llama 2.0, que ya dejaría de lado toda una dinámica de órdenes para que un dispositivo realice una tarea, sino que simplemente son desarrollo de redes neuronales artificiales para que estos bloques de inteligencia artificial puedan desarrollar tareas específicas. Es decir, dejar de lado lo que sería la máquina universal de Turing, que era capaz de desarrollar cualquier tipo de operación matemática. Ahora la tendencia es hacia sistemas que son diminutos y que desarrollan tareas absolutamente específicas, como por ejemplo estos que está utilizando Google para toda su área de inteligencia artificial. No son ordenadores, son algo similar a ordenadores que lo único que hacen es procesar datos dentro de estas redes neuronales, ¿no? Bueno, entonces como veíamos, repasando lo que vimos, comenzó un proceso de digitalización. Los algoritmos comenzaron a dar forma a todo un nuevo universo. Se crean a partir de este nuevo universo toda una serie de nuevos agenciamientos y relaciones entre humano y máquina, y de a poco se empieza a desplazar la parte de control que correspondía al ser humano hacia otros lugares del agenciamiento, pongámoslo así. Y bueno, al final todo este nuevo software que se viene desarrollando más inmaterial, si se quiere. Con lo cual, y ya para terminar, lo que yo podría decir es que en realidad toda producción artístico-cultural actual
tiene que considerarse post-internet. Más allá del elemento que un artista utilice para desarrollarlo, más allá de si es una pintura tradicional, aún así está en un contexto diferente y considero importante que al menos se planteen toda una serie de preguntas al momento de producir, que tengan en cuenta esto, que somos de alguna forma parte de una nueva máquina, y abandonar quizás esa idea romántica del sujeto que es el que produce un objeto artístico. Digamos, no es algo nuevo, evidentemente, es algo que se vino hablando desde las vanguardias todo el siglo XX. Lo nuevo me parece que es precisamente a partir de esta cuestión de pérdida del control y todas las consecuencias, tanto humanas, económicas como sociales, que esto puede producir, ¿no? Lo que viene ahora son una serie de preguntas, así que y que yo no las voy a responder. Lo que sí me viene a la cabeza, por ejemplo, son cuestiones de cómo se podría asemejar esto a cuando aparece la fotografía y cómo afectó a la pintura, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, acá de nuevo me parece bastante diferente porque ya no es una cuestión de imagen. Yo no me refiero a las nuevas imágenes digitales o bueno, a toda esa iconografía que vemos en, yo qué sé, en eso, en la imagen digital, sino me refiero a los procesos que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, me parece que es más profundo. Ya no es un cambio, digamos, de una nueva versión de algo, sino es como un cambio de arquitectura, ¿no? Como el upgrade, el cambio de arquitectura que puede haber en un software. Ya es algo más radical, ¿no? Y entonces, bueno, un poco era hacernos una serie de preguntas, ¿no? ¿Y cómo reacciona el artista frente a esto? Ya creo que con esto podríamos igual terminar. Por un lado, se ve cierta nostalgia de lo analógico, ¿no? O sea, hay artistas que, bueno, de alguna forma o niegan o simplemente dan un paso al costado y, bueno, siguen analizando el mundo desde otra perspectiva o simplemente analizándolo desde una nueva perspectiva. Hay una cuestión casi nostálgica o melancólica de volver a algo anterior y de retomarlo, ¿no? Que eso se puede ver incluso en lo postdigital, bueno. O por otro lado, resistencia en el sentido de o resistirse a todo ese tipo de procesos o de tratar de interferirlos o tratar de generar ruido en todo ese proceso de comunicación, ¿no? Yo siempre trato de recordar de que la actitud una de las funciones del arte, más que comunicar, es oponer ruido a la comunicación, ¿no? O ponerse como una especie de error dentro de ese sistema de comunicación para generar nuevos significados o generar nuevas estrategias, si se quiere, ¿no? También tenemos a aquellos que hacen una apología de lo tecnológico, ¿no? Que van a lo espectacular, ese tipo de obras donde se utiliza mucho la imagen digital sin entrar en un trasfondo, ¿no? Tomándolo como algo, la tecnología como algo, digamos, neutral y que no, sin analizarlo en profundidad. Por lo tanto, yo veo como esas estrategias, en principio, pero en el fondo, y ya con esto termino, lo que vamos a ver ahora me parece es toda una etapa como de transición. Seguimos hablando del sistema del arte, seguimos hablando de artistas, seguimos hablando de toda una serie de conceptos
dentro de una ontología, digamos, que tiene que ver con un paradigma anterior. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar dentro de 50 años, pero quizás específicamente en el arte tenga un resquicio de mantenerse en la posición anterior, digamos, analógica, por el hecho de que sigue habiendo la obra única y el coleccionismo necesita esa obra única, pero en otras facetas de la cultura yo creo que, como ya ha pasado con la música o pasará con muchas otras actividades culturales o artísticas, lo digital erosionará todo tipo de instituciones tal como las conocemos y creo que todavía es pronto, estamos en una etapa de transición, insisto, como para imaginar qué otro tipo de estructuras podrán aparecer. Pues lo dejo aquí entonces. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si las queréis dejar para el coloquio de la tarde, que también es una posibilidad. Bueno, pues muchas gracias.